En la historia de la arqueología se ha dado con verdaderos hallazgos que cambiaron el curso de la historia, que torcieron los libros antiguos y que corrigieron los pensamientos que anteriormente eran dados por hecho. Entre muchos de estos hallazgos se encuentran los OPARTs. Estos son artefactos que en definitiva no pertenecen a su tiempo, dado su complejidad, utilidad entre otras cosas. Bueno, hoy te hablaré sobre uno de esos enigmáticos artefactos que posiblemente no lo conocías, ya que extrañamente no es divulgado con tanta popularidad. Los engranajes del Perú antiguo son considerados por bastantes investigadores, arqueólogos y antropólogos como uno de los artilugios más enigmáticos descubiertos en América del Sur y, por qué no, en todo el mundo. Si bien no se conoce mucho sobre los engranajes inexplicables, bastantes lo consideran una evidencia concluyente de que miles de años anteriormente a los incas floreció una civilización superior en América del Sur. Algunas personas están conformes en que son artilugios fuera de su época, mientras que los escépticos, como siempre, siguen confiando en que no son más que sencillos elementos decorativos usados por los antiguos adoradores del sol. Estas dos hipótesis han creado un debate continuo entre creyentes y escépticos que han tratado de entender qué son los discos inexplicables. Hay muy poca información sobre los engranajes en el presente, y si bien hay algunas imágenes que simbolizan engranajes aparentemente buenos, su objeto ha sido un enigma durante años. La mayor parte de las imágenes exponen los curiosos artilugios que simbolizan un total de 6 objetos circulares que se asemejan extrañamente a engranajes mecánicos con dientes. Esto ha llevado a bastantes a pensar que era una porción de una máquina mucho más grande utilizada por los antiguos en el Perú. Se localizaron hallazgos semejantes en el Mediterráneo, cuando los buzos recuperaron el mecanismo de Anticitera, una computadora que data de hace miles de años, compuesta por cuantiosos engranajes que se asemejan inquietantemente a los localizados en Perú. El mecanismo de Anticitera consta de 37 tipos distintos de engranajes y es tan complejo que bastante lo consideran la primera computadora analógica construida por el hombre. Alojado en una caja de madera de 340 x 180 x 90 milímetros, el mecanismo es muy complejo y consta de por lo menos 30 engranajes de bronce interconectados. Sus remanentes se han hallado como 82 pedazos alejados, de los cuales solo 7 contienen engranajes o inscripciones relevantes. El engranaje más grande tiene más o menos 140 milímetros de circunferencia y originalmente poseía 223 dientes. Es complicado decir si los crípticos engranajes de bronce del antiguo Perú se usaron de forma parecida a los engranajes en el anterior del mecanismo de Anticitera. En cambio, antes del hallazgo del mecanismo de Anticitera, los expertos pensaban que la sociedad antigua era incapaz de crear máquinas o computadoras complejas. El hallazgo del mecanismo de Anticitera lo cambió absolutamente todo. Por ese motivo no podemos desechar que los enigmáticos engranajes de bronce del Perú puedan pertenecer a un mecanismo parecido al de Anticitera. Si bien los escépticos encuentran que los engranajes de bronce del Perú son discos solares, los inexplicables informes del Perú fueron mencionados por primera vez por el maestro Rafael Larco Hoyle en su texto Perú. Desafortunadamente, los datos sobre los engranajes es exageradamente limitada. Así pues, es muy complicado conocer cuáles eran los enigmáticos artilugios en la antigüedad lejana, y para ello necesitamos miles de análisis e investigaciones serias que aprueben o desaprueben lo que los investigadores teorizan o afirman. Otra hipótesis encima del enigma de los engranajes de bronce del antiguo Perú es que fueron usados en montón con la puerta de Hayumarca o Porta do Amaru Meru, puerta de los dioses. La enigmática estructura en forma de puerta en la zona montañosa de Hayumarca, en el sur de Perú, en las proximidades del lago Titicaca, es uno de los monumentos megalíticos más inexplicables de la zona.
los indígenas de la zona cuentan un mito que dice que esta puerta enigmática es en verdad una puerta a las tierras de las deidades, y por ella arribaron bastantes héroes y dioses de la tierra hace miles de años. La llamada a la puerta estelar fue descubierta por José Luis Delgado Mamanu, un guía de montaña local que se encontraba examinando la zona. Entre tanto disfrutaba de la vista de la montaña Hayumarca, se topó con la colosal estructura en forma de puerta tallada en una gigantesca roca de 7 metros de altura y 7 metros de ancho, con una enigmática característica puerta en el centro. Según algunos mitos, la puerta más reducida simboliza la entrada de las almas mortales, mientras que la más grande y simétrica simboliza la entrada utilizada por los dioses para acceder a nuestro reino. Curiosamente, su descubridor avaló que soñó con esta estructura hace mucho tiempo y vio lo que aparentaba ser una puerta forrada de mármol rosa con varias figuras situadas a cada lado. Los mitos locales narran que en un pasado remoto un sacerdote inca denominado Amaru Maru del santuario de los 7 rayos escapó de su santuario con un disco de oro conocido como la llave de los dioses. El sacerdote se escondió en las montañas de Hayubran por miedo a que los españoles le quitaran la llave. Después, este sacerdote arribó a la puerta de los dioses en Hayumarca, donde enseñó la llave a diversos sacerdotes y chamanes en la zona. Después de hacer el ritual, la puerta se abrió con una luz azul que emanaba de ella. El padre Amaru Muru le entregó el disco de oro a uno de los chamanes y entró por la puerta y jamás se lo volvió a ver. Debido a los mitos de la puerta de los dioses, es factible que los inexplicables engranajes de bronce del Perú fueran realmente utilizados por las villas que existían en la antigüedad como llaves del supuesto Stargate o réplicas que se crearon en periodos posteriores en la zona, esperando recrear la original, la llave de los dioses. Esta supuestamente abriría una vez más el portal asombroso situado en las proximidades del lago Titicaca. Hace unos años se descubrieron varios artefactos misteriosos frente a la costa de Florida en los Estados Unidos. Su antigüedad era obvia, pero se desconocía su origen. En total, 7 artículos cayeron en manos de los científicos. Todos ellos se crean a partir de cobre, oro, plata y un material clave que prácticamente no se encuentra en la Tierra, el iridio. Por supuesto, estos artículos fueron creados por manos humanas y en condiciones bastante terrenales. El hecho es que el iridio se encuentra en grandes cantidades en los meteoritos caídos. Aparentemente, la gente antigua notó la señal del cielo y fue tras ella. Habiendo obtenido la piedra más preciosa, comenzaron a crear objetos de culto. Los análisis de los artefactos mostraron que tienen al menos 10.000 a 12.000 años de antigüedad. Teniendo en cuenta que el iridio es un material muy refractario y duro, probablemente valga la pena considerar o reconsiderar el nivel de profundidad de la metalurgia entre los antiguos de esa región. Presuntamente estos elementos les pertenecen a ellos, y por supuesto las civilizaciones antiguas poseían conocimientos trascendentales en aquellas áreas que aún no han sido conquistadas por la humanidad moderna. Por lo tanto, no hay duda de que los maestros pudieron crear estas obras maestras hace miles de años. De mayor interés fue la máscara del dios Viracocha. Su grosor es de tan solo 1,7 milímetros. Al mismo tiempo, hay un dibujo de una gran deidad y varios símbolos religiosos. Se sabe, de acuerdo a libros de historia, que antes de la llegada de los conquistadores, la civilización inca vivió su apogeo. Para que se entienda bien, hay que decir que entre los años 1200 y 1500 después de Cristo, los incas solo podían trabajar con destreza el oro, la plata y otros metales de bajo punto de fusión. Sus hornos metalúrgicos producían temperaturas ligeramente superiores a los 1300 grados. Para derretir el iridio debe estar muy cerca de los 2500 grados.
La imagen del dios Viracocha te permite determinar con precisión el origen del artefacto. Fue creado por los incas, o en su defecto, por los pre-incas. Sin embargo, la historia moderna indica que el imperio inca es una de las civilizaciones más jóvenes. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Y cómo estos artefactos podrían tener entre 10.000 y 12.000 años? Muchos piensan que los principales historiadores ocultan deliberadamente la verdad sobre los antiguos incas, o saben muy poco sobre su auténtica cultura. Volviendo al tema, son muy incongruentes los datos que los científicos lanzan sobre los artefactos. Lo único que hacen es contradecirse absolutamente en todo. Si este material necesitó por lo menos 2500 grados de temperatura para ser fundido, ¿cómo es que los incas lo pudieron fundir con tan solo 1300 grados? ¿Y cómo es que tienen una antigüedad de 10.000 a 12.000 años si los incas estuvieron en su máximo esplendor entre el 1200 y 1500 de nuestra era? Es evidente que estos artefactos no fueron hechos por simples hornos incas. Estos artefactos fueron hechos por los pre-incas, una civilización negada por la historia. Esta civilización fue la misma que edificó Pumapunku, Ollantaytambo, entre otros lugares con arquitectura imposible. Estos fueron los mismos que dibujaron en todo el desierto de Atacama y Nazca megafiguras y líneas extrañas para seres en los cielos. Esta civilización extraña y negada por la historia fue la misma que modeló y derritió las enormes piedras de Sacsayhuamán y las colocó como un perfecto rompecabezas. Es imprudente decir que los incas no tuvieron predecesores que eran mucho más avanzados que ellos y que tenían una especie de conexión con otras civilizaciones extraordinarias como los mayas, los egipcios y los sumerios. Científicos y arqueólogos están tratando de determinar cómo se construyeron edificaciones peruanas antiguas tan extrañas como el complejo de Sacsayhuamán. Estos asombrosos edificios están hechos de piedra maciza que nuestro equipo contemporáneo no puede mover ni colocar adecuadamente. La solución al acertijo podría ser una planta específica que permitía a los peruanos ablandar la piedra, o sencillamente estaban familiarizados con misteriosas tecnologías avanzadas que podían licuar las piedras. Las paredes de piedra de Cusco exhiben rastros de haber sido calentadas a altas temperaturas y vitrificadas. El exterior era vidrioso y extremadamente suave, según los investigadores Jean-Pierre de Jong, Christopher Jordan y Jesús Gamarra. Con base a esta observación, John, Jordan y Gamarra llegan a la conclusión de que se usó algún tipo de dispositivo de alta tecnología para derretir bloques de piedra que luego se colocaron y se dejaron enfriar junto a bloques poligonales duros que ya estaban en su lugar. La nueva piedra permanecería fijada contra estas piedras con una precisión casi perfecta, pero sería su propio bloque de granito separado al que luego se le colocarían más bloques a su alrededor y se fundirían en sus posiciones entrelazadas en la pared. En esta teoría todavía habrían sierras eléctricas y taladros que cortarían y darían forma a los bloques a medida que se ensamblaban las paredes. Según John y Jordan, varias civilizaciones antiguas de todo el mundo estaban familiarizadas con una tecnología de fundición de piedra de alta tecnología. También dicen que las piedras de algunas de las antiguas calles de Cusco han sido vitrificadas a altas temperaturas para darle su característica textura vítrea. Según estos tres investigadores, las temperaturas deben alcanzar por lo menos unos 1100 grados, y otros sitios antiguos cerca de Cusco, en particular Sacsayhuamán y Kenco, han mostrado síntomas de vitrificación. También hay evidencia de que los antiguos peruanos, al parecer, tenían acceso a una planta cuyos fluidos ablandaban la roca, lo que permitía convertirla en mampostería ajustada. El coronel Fawcett describió en su libro Exploration Fawcett cómo había oído que las piedras se juntaban usando un solvente que ablandaba la misma hasta que adquiría la consistencia de la arcilla.
En las notas al pie del libro de su padre, Brian Fawcett relata la siguiente historia. Un amigo suyo que trabajaba en una mina a 14.000 pies en el cerro de Pasco, en el centro de Perú, descubrió una vasija en un entierro inca o preinca. Abrió el frasco confundiéndolo con chicha, una bebida alcohólica, y rompió el antiguo sello de cera aún intacto. Más tarde, el frasco fue empujado y aterrizó en la roca por error. Fawcett dijo: alrededor de 10 minutos más tarde me incliné sobre la piedra y miré fijamente el líquido derramado. Ya no era líquido. Todo el lugar donde estaba y la roca debajo de él era tan suave como el cemento húmedo. Era como si la piedra se hubiera derretido como cera bajo la influencia del calor. Fawcett parece creer que la planta podría encontrarse cerca del distrito Chuncho del río Pirene. Este la describió como una planta con hojas de color marrón rojizo y una altura de alrededor de 1 pie. Otro relato lo da un investigador que estaba estudiando un ave rara en el Amazonas. Observó mientras frotaba la roca con una ramita para hacer un nido. El fluido de la ramita derrite la roca, creando un agujero a través del cual el pájaro puede construir su nido. A algunos les puede resultar difícil de creer que los antiguos peruanos pudieran haber construido templos asombrosos como Sacsayhuamán o Pumapunku usando jugo de plantas. Los arqueólogos y científicos modernos están desconcertados sobre cómo construyeron estas edificaciones tan masivas en Perú y también en Bolivia usando solo la tecnología de una planta. Sabemos que químicamente se pueden derretir hoy por hoy muchas cosas, pero construir estructuras gigantescas como las que vemos en Perú, Bolivia, México, Egipto y otros lugares es algo definitivamente loco. Es más potable pensar en que la historia de la humanidad que conocemos está con muchas lagunas históricas, especialmente en el pasado distante. Todos estos ejemplos encajan perfectamente en una humanidad anterior a la nuestra, una en la que otra especie parecida a nosotros, avanzada tecnológicamente y también violenta, acabó sucumbiendo ante su propia tecnología o por algún cataclismo a nivel global. Esto definitivamente explicaría muchas estructuras de las cuales no tenemos ni idea de cuán antiguos son y de la cual tenemos una lista interminable, y se encuentran en todos los continentes de la Tierra. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.